el presidente Enrique Peña Nieto ha promulgado la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley que aprobó, por cierto, la Cámara de Diputados. Sin embargo, Peña Nieto, que hizo una alocución pública, no hizo referencia a la violencia que se vivió este fin de semana en el estado de Jalisco y que dejó un saldo de 4 muertos, 30 heridos y 19 detenidos. En el DF a Carlos del Valle, periodista permanente en ETN24 en Ciudad de México. Carlos, muy buena tarde. A ver, ¿no se esperaba que el presidente Peña Nieto hiciera por lo menos referencia a lo ocurrido en Jalisco este fin de semana? Hola, Dania, buenas tardes. Pues tú lo dices bien, hay silencios que dicen más que 1000 palabras y hay silencios que obvian también la situación. Por supuesto que todo el país esperaba que el presidente Enrique Peña Nieto hoy dijera algo con lo sucedido el viernes pasado en Guadalajara y 4 estados más. Quiero decirte que el evento de hoy no solamente fue un evento importante en cuanto a la ley de transparencia, por supuesto, sino a su formato. Ahí tuvo enfrente a todo el gabinete, tuvo enfrente a todos los empresarios, tuvo enfrente a todos los líderes políticos. Fue un gran evento, convocó en Palacio Nacional a un gran evento y no se habló una sola palabra de lo que sucedió el viernes. Sin lugar a dudas, Dania, el silencio de hoy habla pues de la ausencia de autoridad que se vio el viernes en 4 estados de la República Mexicana. Ni una palabra, Dania, hoy sobre lo sucedido el viernes pasado. Lo único que ha dicho el presidente a través de su cuenta de Twitter es que va a acabar con el cártel Nuevo Generación en Jalisco y que eso es lo único que ha dicho. En menos de 190 caracteres, el presidente se ha referido a la peor crisis de seguridad con respecto al crimen organizado que pudiera plantearse en los últimos años en este país, Dania. Hagamos un resumen a nuestra teleaudiencia, que quizás estuvo de fin de semana feriado o no conoce los detalles exactos de lo que ocurrió en estos 4 estados de la República Mexicana. El crimen organizado avanza, el Estado se queda sin respuesta. Detállenos, ¿qué vivieron los mexicanos? Claro que sí, Dania. Mira, todo empieza a las 9 de la mañana del viernes cuando un grupo del ejército mexicano intenta detener a los líderes de una banda criminal conocida como Jalisco Nueva Generación, un cártel importantísimo que maneja prácticamente todo el tráfico de anfetaminas hacia los Estados Unidos, Asia y Europa. Hace un intento por detener a estos líderes de este cártel, fallan en este intento y la respuesta del crimen organizado deja estupefactos no solo a los encargados de seguridad, sino a todos los analistas en México y en todo el mundo. En ese momento surge en todo Guadalajara, hay que decirlo, Guadalajara es la segunda ciudad en importancia en el país, surgen bloqueos en todas las calles, en las principales arterias de Guadalajara, en total 37 bloqueos que se orquestan en menos de 2 horas. Imagínate tú, Dania, la capacidad logística que hay que tener para poder bloquear con 37 bloqueos una ciudad como Guadalajara. Pero no solo eso, empiezan también los bloqueos en los estados aledaños de Guanajuato, de Colima, de Nayarit e incluso de Michoacán. El crimen organizado muestra una enorme capacidad ofensiva, muestra una enorme capacidad de organización y sobre todo de enfrentar a las fuerzas del orden. En ese momento entonces, el entonces gobernador de ese estado, de Jalisco, implementa algo que se llama Código Rojo.
¿Qué significa Código Rojo? Se ha hablado mucho de que México vivió el viernes pasado cerca de 24 horas en Código Rojo. Código Rojo significa en términos de seguridad, Dania, que las fuerzas federales están a cargo de todo, que hacen a un lado a las fuerzas civiles, que podría ser la Policía Federal, la Policía Estatal e incluso municipal, y es el Ejército el que está a cargo de los operativos. Te podrás imaginar que esto pues prácticamente es un estado de guerra, 24 horas, de hecho fueron 26 horas las que México estuvo bajo Código Rojo. En ese tiempo se dan enfrentamientos a muy alto nivel. ¿A qué me refiero con esto de muy alto nivel? A que el crimen organizado muestra una enorme capacidad de organización, de disciplina, de capacidad de fuerza, de estrategia, y hace frente al ejército mexicano, al grado, Idania, de que incluso derriba un helicóptero del ejército mexicano. Hoy incluso el encargado de las Fuerzas Aéreas Mexicanas ha dicho claramente que este helicóptero, un helicóptero que transportaba 20 elementos del ejército mexicano, fue derribado con un cohete tierra-aire. Esta es la capacidad de fuego del crimen organizado, que no pudo ser controlado en 24 horas, 25 horas para ser explícitos, fue lo que duró un Código Rojo. Para hacer algún antecedente de esto, Idania, la última vez que se había puesto un Código Rojo en México por una acción del crimen organizado fue hace 17 años. Este es el grado de escalada de violencia que está viviendo México, el grado de desconfianza que hay hoy, por supuesto, de la sociedad, quien ha escuchado un discurso hoy del presidente Enrique Peña Nieto carente de alguna alusión a lo que hoy en toda la prensa se habla de que ha sido la peor escalada, la peor afrenta del crimen organizado contra el gobierno federal. Así que ya empiezan las voces importantes como la del Partido Acción Nacional a decir que lo que hay es una enorme colusión de la clase política actual con el crimen organizado. Por lo menos así nos lo dijo hoy en la mañana el presidente del partido de derecha, el Partido Acción Nacional. Escuchémoslo. El problema de la inseguridad es un problema multifactorial que obedece, por un lado, a la falta de oportunidades y de inclusión de amplias mayorías de la población que no tienen ninguna expectativa de superar su condición de marginación, de exclusión, de pobreza. Y por otro lado, estados débiles, estados cooptados, infiltrados y sin ninguna legitimidad. Llegan vulnerados, llegan pandeados y entonces no pueden actuar. Que al final del día lo único que tratan es de ocultar el sol con un dedo y simular que no pasa nada. Así que, Dania, te podrás imaginar el estado anímico hoy de la población, pues es sin lugar a dudas difícil, porque durante todo el fin de semana de lo que se escuchó fue justamente de esta enorme ofensiva al crimen organizado, y hoy pues no escuchamos una posición oficial del presidente de la República. Lo que sí te puedo decir para terminar este recuento de lo que sucedió en las últimas horas aquí en México es que pues no se detuvo a ningún líder de este grupo criminal. Los operativos fueron fallidos en ese sentido. Hay 19 detenidos. Estos detenidos son detenidos menores, son gente que participaba, claro, parte del grupo criminal, pero no estamos hablando de los cabecillas. Los cabecillas siguen libres y han advertido que no los van a frenar hoy, menos que nunca, Idania. Quiero darle las gracias a Carlos del Valle, periodista de NTN24 en México. Carlos, buena tarde para usted. Increíble que el presidente Peña Nieto no se haya pronunciado en relación a estas 26 horas de ataque continuo del crimen organizado y que, como usted dice, no pudo ser controlado. Buena tarde. Más adelante en nuestros informativos se ampliará, por supuesto, esta información de la que Carlos nos habla.